tengo una pregunta acá, en realidad tengo dos preguntas por ahora. Dice, según Gálatas capítulo 4, versículo 19, donde dice, hijitos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros, ¿es un texto que afirma la posibilidad de ser igual a Jesús? Esto afirma la posibilidad de tener perfección de carácter. Perfección de carácter sí tuvo Jesús. Y también está hablando de que algún día no tendremos naturaleza pecaminosa como Cristo tampoco tuvo. Pero de ser igual a Dios, nunca seremos igual a Dios. Esto es ser Dios y Él es infinito. Pero nosotros llegaremos a ser maduros en Cristo, de la estatura de Cristo, como leímos en Efesios 4:13. Pero de ser igual a Dios, no, esto no está diciendo, sino que Cristo sea formado completamente, es la idea, en nosotros. Perfecto. En Gálatas capítulo 4, versículo 13 dice así, y sabéis que por una debilidad de la carne os proclamé las buenas nuevas la primera vez. Y en segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, aún por la grandeza de las revelaciones por la cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me bofeté a fin de que no me enaltezca. Dice, Pablo habla de su condición y naturaleza pecaminosa. Está en 2 de Corintios capítulo 12, lo que leímos del 7 en adelante, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Me parece que entonces el aguijón vino después que aceptó a Cristo, mas la naturaleza pecaminosa tuvo desde su nacimiento. Así que debe ser algo diferente. Dice, sin embargo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pues antes de su conversión se enaltezaba a sí mismo en gran manera, ¿no? Hasta llevar documentos de Jerusalén para llevar prisioneros a muchos cristianos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pues si la enseñanza de Pablo en todas sus escrituras nos enseña que la naturaleza pecaminosa no será quitado hasta la glorificación, entonces él debe saber que no debe orar para esto en el sentido actual, ¿no? Pero parece que está pidiendo ahora mismo, quiero que sea quitado el aguijón. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si está gloriándose en estas debilidades, no creo que sea la naturaleza pecaminosa. Esto no es cosa para gloriarnos, ¿no? Me gloriaré más bien en mis debilidades. Estas son debilidades, y en lo que leímos en el capítulo 4 de Gálatas dice del cuerpo, ¿no? Y él está hablando del cuerpo físico. No entiendo que está hablando de la carne, como usa a veces Pablo el término de la carne, como la naturaleza pecaminosa. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Otra vez dice que estoy gozando
en las debilidades, no creo que esté gozando en la naturaleza pecaminosa, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto entonces pone como paralelo a el aguijón en la carne, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si es mensajero de Satanás, nos da a entender que es entonces un ataque especialmente a los mensajeros de Dios. Y esto, cualquier que sea mensajero celoso, debe esperar que Satanás también le da aguijón en la carne. Perfecto. Dice, ¿era la circuncisión en los tiempos de Pablo un símbolo del espíritu del anticristo y la marca de la bestia? Pues eso sería algo de pensar un rato y estudiar. Marca de la bestia, circuncisión. ¿Y qué fue la primera parte de la pregunta? Dice, ¿era la circuncisión en los tiempos de Pablo un símbolo del espíritu del anticristo y la marca de la bestia? El espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo tiene que ver con doctrina. Pues la doctrina puede entrar ahí. La circuncisión por sí mismo, no tanto, pero la doctrina de que la justicia de Cristo no es suficiente para ser aceptado como hijo de Dios. Esto sí es la doctrina del anticristo y seguramente entra en la marca de la bestia en Apocalipsis. Si quiere decir esa doctrina de que Cristo no es suficiente, posible entra. Perfecto. Dice, ¿cuáles son los argumentos más significativos de los judaizantes modernos dentro del adventismo? Está interesante esta pregunta. Una cosa que hoy en día pasa es que hoy en día tenemos también quienes quieren que guardamos las leyes de Moisés. Quieren que recordamos en abril la fiesta de la Pascua, que recordamos la fiesta de Pentecostés, que tomamos ciertas cosas, que guardamos ciertos días y semanas. Y argumento, y es poderoso, se puede decir, especialmente es el argumento de la Iglesia de Dios Mundial, que tuvo su director Herberto W. Armstrong, pero que ya ha muerto y su hijo tomó la carga del movimiento y después se ha desaparecido en gran parte, pero hay quienes todavía llevan estas ideas y las ideas son de que no se puede separar la ley de Moisés de los 10 mandamientos. Si tú vas a votar la ley de Moisés, tienes que votar los 10 mandamientos. Y como no queremos votar los 10 mandamientos, tenemos que mantener también las leyes de Moisés. Es el gran argumento que usan y tiene su fuerza porque es algo lógico. Si Dios dio a Moisés las leyes de Moisés y Dios dio a los 10 mandamientos, entonces ¿para qué vamos a aceptar a uno y rechazar al otro? Y por eso el libro de Gálatas nos iba enseñando de que ha pasado su tiempo de las leyes de Moisés y que el antitipo se encuentra en Cristo crucificado como nuestra Pascua y se encuentra en el día de Pentecostés y se encuentra en el ministerio celestial de Cristo en el santuario celestial y va a haber un día de expiación final y una fiesta de cabañas y el gran año sabático y el gran jubileo. Así que hemos estudiado y debemos estar inteligentes en cuanto a estos argumentos.
Ahora están preguntando en cuanto a los judaizantes hoy en día. Y los judaizantes básicamente son legalistas, ¿no? Y hoy en día los legalistas que no dicen que tiene que guardar las leyes de Moisés, solo que dicen que tiene que hacer ciertas cosas para ser aceptado para con Dios, que la aceptación para con Dios no es por fe sola, sino por fe más alguna otra cosa, que es lo que enseña toda la religión falsa. Pues unos dicen, hay muchas citas bíblicas que hablan de las cosas que debemos estar haciendo. Y entonces con citas bíblicas pueden multiplicar cita tras cita tras cita, mostrando las cosas que debemos hacer. Y si uno trata de poner estos antes de ser aceptado como hijo de Dios, esto entonces es su argumento y tiene su poder porque son citas bíblicas. Otros dicen, no, todavía no podemos ser perfectos en nuestra obediencia, pero llegará el día para pasar el juicio final que vamos a alcanzar la perfección. Y ellos presentan la idea de que la naturaleza humana de Cristo fue igual a la nuestra, que Él tuvo tendencia hacia el pecado, que tuvo naturaleza humana pecaminosa, y nosotros tenemos lo mismo, y como Él nos dio ejemplo, y hay bastante cita de que habla la Biblia de que Cristo es nuestro ejemplo, como Él nos dio ejemplo, y Él tuvo nuestra propia naturaleza, según dicen ellos, entonces nosotros vamos a duplicar lo que Cristo hizo en llegar a ser perfectos para pasar el juicio final. Este también es gran error legalista, porque si en práctica se puede decir, ¿y cuántos de las generaciones anteriores no lo hicieron? ¿Y qué ventaja tenemos nosotros que somos más débiles que las generaciones anteriores? ¿Cómo es que nosotros, la generación final, va a hacer algo que otras generaciones no han hecho? Y tampoco tienen razón en cuanto a la naturaleza de Cristo, sino Él dice, vosotros siendo malos. No dijo nosotros siendo malos, a los discípulos. Dan buenas dádivas a sus hijos. Así el Padre dará el Espíritu Santo a vosotros. Pero Cristo no dijo nosotros siendo malos. Así que Él fue este santo ser, según Lucas 1:35, que era diferente de nosotros en cuanto a pecaminosidad, igual a nosotros en cuanto a degeneración, pero no en cuanto a depravación. Yo creo basta estos comentarios sobre la pregunta. Hermano Ricardo, le quiero hacer una pregunta yo personal, por la respuesta que usted estaba dando. En el caso de los judaizantes, el problema de ellos estaba en el tema de la aceptación, cuando yo soy aceptado delante de Dios. Allí estaba el problema de ellos, donde ellos estaban agregando algo, que había que hacer algo para ser aceptado. Allí está el problema de los judaizantes, porque nosotros entendemos que nosotros como hijos de Dios debemos andar en los caminos de Dios y debemos andar en la palabra de Dios. Porque yo invite a una persona a apartarse de pecado, ¿eso no es judaizante o sí? O el problema está solamente, o sea, judaizante es también en ese aspecto, o judaizante solo es cuando yo le digo a una persona que para ser aceptado delante de Dios tiene que hacer algo. Hemos dicho antes que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Una vez que llegamos con el Maestro, Cristo Jesús, Él nos manda a guardar sus mandamientos si le amamos. Así que guardar los mandamientos, hacer todas las cosas buenas que recomienda la Biblia, es el deber y la oportunidad para los que aman a Cristo. Pero los que no han sido aceptados como hijos no tienen capacidad de hacer esto, porque solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Y en cuanto en la historia de los judaizantes, dice en Hechos capítulo 15, comenzando con el primer verso,
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que es claro, la doctrina de los judaizantes es que la salvación solo viene solo es para los que guardan las leyes de Moisés. Entonces estaban hablando en cuanto a la salvación, que también seguramente incluía la justificación, porque Pablo dice en el 2:16 de Gálatas que este es lo que Pedro tenía que recordar, diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo entendía que ni la salvación final, como dijo en Hechos 15, ni la justificación actual se basa en algo que nosotros hacemos. Hemos visto que sí se basa en buenas obras, en perfectas obras, en todo el cumplimiento de la ley. Y un solo hombre ha cumplido las demandas de la ley. Es Cristo Jesús, nuestro sustituto y garante. Si estamos en él, tenemos lo que la ley demanda para justificación y para salvación final. Perfecto. La siguiente pregunta, Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Y ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Voy a leer la versión de 60 desde el verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y la pregunta entonces en cuanto a Gálatas 4:19, 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y entiendo que está haciendo comparación de estos dos versos, ¿no? ¿O había pregunta más que esto? Dice, esos dos versículos, el de Gálatas capítulo 4, 19, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 8, dice, representan una preocupación fraternal de Pablo hacia los conversos por una verdad cubierta por el error. Mire, le voy a leerle una pregunta que está acá. Dice, según la tercera conclusión que usted hizo, ¿de qué manera uno puede ganar a otro para Cristo sin que éste pueda ofenderse porque sus argumentos no son conscientes con la verdad bíblica? Uno debe mostrar la verdad porque esta verdad ofende. ¿Cuál es la clave? Eso entiendo. El tercer conclusión fue que somos deseosos de ganar argumentos o de ganar almas. Los argumentos nunca convencen o hacen creyentes. El creyente se hace creyente por escuchar las buenas nuevas del Evangelio.
Los argumentos son para hacer pruebas de doctrina, pero lo que gana al alma no son los argumentos, sino es la historia de Cristo, la presentación de la historia de Cristo. Y creo que me he metido en esta pregunta. Si no he cubierto todo, me lo repite. Y la última pregunta, hermano Ricardo, Deuteronomio capítulo 9, versículo del 4 al 6, dice así: cuando Jehová tu Dios los eche de tu presencia, no pienses en tu corazón diciendo: por mi justicia me introdujo Jehová para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones es que Jehová las expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones que Jehová tu Dios las expulsa de delante de ti, a fin de confirmar la palabra de Jehová, juró a tus padres Abraham e Isaac y Jacob. Entiende pues que no por tu justicia, pues eres un pueblo de dura cerviz. Un análisis anticipado al contenido en la carta de Pablo a los Gálatas. Amén.